Creo que para poder comenzar a analizar en su justa perspectiva la presidencia de Trump, lo primero que les tengo que decir es que hemos sobrevivido este primer año con un mínimo de golpes. Y por otro lado, hay una serie de cosas que Trump ha hecho que son sumamente beneficiosas para Puerto Rico. De manera que tenemos una bolsa mixta. Y los temas que vamos a tocar hoy con nuestro panel, que va a estar compuesto por Gregorio Igartúa, el panel de los miércoles, Miguel Rodríguez y por Mario Ramos, es precisamente una mirada a todo esto y finalmente cómo ha impactado el globo terráqueo completo. Basta señalar que hay muchas cosas por las cuales tenemos que dar gracias a Dios y muchas cosas que pudiéramos preocuparnos y lamentar. Yo creo que podemos dividir este análisis en varios temas. Primero, la guerra de los aranceles y lo que ha sido el tema de la costeabilidad o lo que es la asequibilidad o lo que es el rendimiento del elusivo dólar. Esto es una noticia que no solamente nos ha afectado, sino que también ha afectado a todo Estados Unidos. El segundo tema que habremos de discutir, por supuesto, es las deportaciones. Trump ha hecho cosas buenas y cosas malas. Selló la frontera y cerró lo que era una entrada al free for all de cerca de 10 o 12 millones de ilegales que entraron a Estados Unidos bajo las políticas de Mr. Biden. De hecho, Bernie Sanders hace varias semanas señalaba que definitivamente había sido un error garrafal de parte de la administración Biden y los socialistas que controlaron esa administración el abrir de par en par la frontera. Ninguna nación, déjeme decirle algo y lo tenemos que señalar, la frontera es el resguardo de la soberanía nacional en términos inmobiliarios. Si oyen el perrito ahí, los tengo brincando para arriba y para abajo. Así que esencialmente las teorías de Trump en términos de deportación pues han tenido aspectos buenos, pero por otro lado ha tenido aspectos terribles. El darle poderes plenipotenciarios a ICE, violando derechos civiles, haciendo una serie de cosas terribles, ciertamente ha provocado mucho resquemor. La manera en que se ha ejecutado la política de deportación, que no se limita meramente a terroristas y a criminales, ha afectado definitivamente mucho lo que ha sido esa presidencia. Yo creo que la tercera noticia que tenemos que trabajar es una noticia que es doméstica e internacional, que es la guerra contra el narcoterrorismo y el narcotráfico de Venezuela y Colombia, que termina con la confrontación finalmente, y definitivamente eso tiene un impacto doméstico. ¿Por qué? Porque el impacto doméstico es que Estados Unidos volvió a descubrir, ante lo que ha sido la penetración de la influencia china, rusa y iraní en el Caribe, Estados Unidos volvió a descubrir el valor militar y estratégico de Puerto Rico, y eso ha sido positivo. Vamos a hablar también de la política en términos de energética. Trump acabó con el relajo del wokismo, de que todo es solar, de que prácticamente descartó el gas, que es una forma, una fuente de energía mucho más barata, y lo descartó completamente y esencialmente empezó a traer y a enfatizar en los
hidrocarburos, en el petróleo, en el gas. Y eso también ha tenido un impacto a nivel puertorriqueño, porque aquí habían puesto todos los huevos en la canasta solar, particularmente las placas solares comunitarias, y Trump alteró todo eso. Y claro, eso nos ha obligado a reescribir el libro en términos de la crisis energética. Otro de las temas que vamos a discutir es el proteccionismo y el nacionalismo y cómo eso ha afectado. También otra nota que Trump ha hecho es la cuestión del inglés solamente. Trump oficializó lo que ya era una realidad extraoficial, que es, a través de una orden ejecutiva, el idioma oficial de Estados Unidos es el inglés. Eso no cambia, eso ha sido así toda la vida desde 1898 en Puerto Rico. Y claro, hay estados que continúan con sus dos idiomas, como por ejemplo Hawái, que tiene el pidgin o el hawaiano y el inglés, y eso no altera las operaciones estatales, por ejemplo. Y lo otro, todavía, aún un año después, se siguen dando instrucciones en español también, en distintos idiomas, a nivel federal. O sea, la oficialización meramente un acto simbólico que no cambió mucho. Y también vamos a hablar del impacto de Donald Trump en lo que ha sido la Junta de Control Fiscal, que eso es un capítulo por verse todavía, porque está en pleno litigio, y eso afecta, por supuesto, el haber cambiado la Junta y un tribunal detenerlo, lo que ha hecho es cambiar definitivamente, retrasar aún más lo que es el ajuste de deuda de energía eléctrica, de lo cual depende la liberación de fondos federales para la reconstrucción de la red. El retorno de las Fuerzas Armadas a Puerto Rico también, y cómo Puerto Rico se convierte en el bastión militar y económico de la defensa de la nación en la puerta o en la boca del Caribe, y lo hemos visto este mes con la crisis en contra de los narcotraficantes venezolanos. Así que eso les da a ustedes una idea de lo que vamos a examinar durante esta hora. De hecho, nos va a tomar un poco más de tiempo. Ahora, hay unas cosas que son preocupantes y que tenemos que discutir también. Y esos asuntos definitivamente van a permear toda la presidencia de Trump durante los 3 años que nos quedan. Y es lo que se llama la presidencia del ugly American, lo que representa los estilos burdos, el gorileo, lo que es la militarización de las operaciones de seguridad en términos de control de crimen. Vamos a hablar de la presidencia imperial, lo que ha sido el quitarle poderes ante la inactividad del Congreso. Vamos a hablar también de la armamentización del Departamento de Justicia, que no lo comenzó Trump, por cierto. Quien empezó la armamentización del Departamento de Justicia y las agencias de seguridad para meter preso a sus adversarios fue la presidencia de Joe Biden, que le fabricaron 4 casos y encima de eso le metieron preso a medio mundo. Bueno, pues Trump llegó, no nos debe sorprender porque lo había dicho en campaña. Yo voy a cortarle la cabeza a aquellos que me quisieron cortar la cabeza. Y definitivamente Donald Trump no es el inventor de lo que ha sido la armamentización de la justicia. De hecho, yo les había dicho a ustedes, en Puerto Rico nosotros hemos experimentado la armamentización de la justicia desde tiempo inmemorial, con José Trías Monge
y el Partido Popular criminalizando y carpeteando al independentismo en los 50, los 60 y los 70. Y también tenemos que hablar de otra de las determinaciones que se hacen, ¿verdad? Y es posteriormente Silá Calderón y Aníbal Acevedo Vilá convirtiendo el Departamento de la Persecución de Enemigos Políticos con el carpeteo de los estadistas, junto con el exfiscal Guillermo Gil. De manera que a nosotros la armamentización de la justicia para perseguir enemigos políticos no nos sorprende. En Puerto Rico hemos tenido que vivir con esa realidad como una manera, particularmente del gobierno federal, de mantenernos en el status quo y de impedir los cambios sustanciales, tumbando gobiernos a diestra y siniestra. La otra de los temas que vamos a discutir, por supuesto, es las implicaciones, porque toda esta serie de casos donde el Departamento de Justicia Federal ha comenzado a procesar a los suyos, a los de la oposición, y algunos de ellos se van a ver el año próximo y en el año 27. Vamos a hablar también un poquitito de lo que ha sido el cambio de las leyes, no de las leyes, la interpretación de la sedición, lo que es la sedición, lo que es la insurgencia, lo que es la revolución. Eso también tiene unos aspectos que nos tocan a nosotros. Vamos a hablar de la recolonización de Puerto Rico. Como parte de la política fiscal y las guerras comerciales, Donald Trump hace algo también que es que Make America Great Again implica que todo producto hecho en el extranjero va a pagar unos arbitrios o unos aranceles muy altos, y a la misma vez esos aranceles muy altos van a producir más ingresos para el gobierno federal, pero a la misma vez producen un alto grado de inflación, que es un tema electoral. Sin embargo, esa política lo que hace es incentivar el que aquellas empresas que durante los últimos 40 años trasladaron sus operaciones más baratas al exterior regresen a territorio americano, como pasó con las farmacéuticas que han estado regresando. Eso es un tema adicional que tenemos. Y vamos a hablar también un poquitito de un tema que nos preocupa, y es la corrupción. Ningún presidente desde los tiempos de Warren Harding había utilizado la presidencia para pecunio personal más que Donald Trump. Eso es una realidad. Como hombre de negocios, Donald Trump rompió el molde completo, y eso tiene también un efecto. También tengo que señalarles a ustedes lo que ha sido el surgimiento, el renacimiento, el surgimiento, la supremacía de Donald Trump, que al final de este año tiene ya algún grado de erosión por varias razones. Primero, ya dentro de un mes, estamos en año electoral, menos de un mes, y eso quiere decir que vienen las elecciones de medio término, y entonces ahí empieza a predominar en un Congreso dominado por el Partido Republicano, porque en realidad ha sido dominado totalmente por Donald Trump. Comienza lo que es el evento de la erosión de un presidente incumbente que ya no puede ir a reelección, lo que se llama el efecto de la presidencia de lame duck, es decir, del presidente que va perdiendo más poder e influencia en la medida en que se aproximan los eventos electorales. Y eso es un efecto que no solamente lo vamos a ver en los próximos 3 años en Estados Unidos, lo vamos a ver en Puerto Rico con la debilidad inherente de la gobernación de Jennifer González. Es lo que se llama el efecto lame duck. Y lo otro que tenemos que ver también es cómo el trumpismo
exterior y doméstica de Estados Unidos en combatir el narcotráfico, la guerra de los aranceles a nivel internacional. Vamos a hablar la paz en Gaza. Lo que ha sido dificilísimo lograr la paz entre Ucrania y Rusia, los bombazos de las fábricas nucleares a Irán, la invasión islamista tanto a Europa como a Estados Unidos. Vamos a hablar un poco también que Estados Unidos ha pisado bien blandito con China. Vamos a hablar en términos cómo el efecto Trump ha virado la política global hacia la derecha. Por ejemplo, en los últimos 2 años, en Latinoamérica hay 8 naciones que rechazaron el comunismo, incluyendo Argentina, Chile, Bolivia, Honduras más recientemente. Vamos a hablar el sellado de la frontera y qué representa particularmente esta cuestión de no permitir entrada de ciudadanos de países del tercer mundo, cuando Estados Unidos es una nación precisamente creada por el exilio de los pobres de lo que era entonces Europa, pero que también tenía unos grandes segmentos del tercer mundo y no se conocía como tercer mundo. Vamos a hablar del ascenso del Papa, el primer Papa americano en la historia, León XIV. Vamos a hablar también cómo Trump cambió la política exterior en términos de expansionismo de Estados Unidos, pidiendo anexarse a Canadá, México, Groenlandia. Vamos a hablar también cómo la derecha ha ido ganando terreno en Europa, inspirado por Donald Trump. Los vínculos estrechos de Donald Trump con República Dominicana y el presidente Abinader. Y vamos a hablar también de el debilitamiento de los regímenes comunistas que quedan, particularmente en Colombia y en México. Es decir, cuando ustedes, esto es apenas la punta del témpano de hielo, mi gente. Lo que estamos hablando es totalmente inusitado. Este es breve. Yo he estado nada más que dándoles a ustedes un resumen de todas las políticas de Trump. Sin embargo, hay 2 realidades y en eso vamos a comenzar. Primera realidad es que se esperaban billones en recortes federales, se esperaban billones en retracto de fondos asignados para reconstrucción, y si bien es cierto que ha habido algunos recortes, los 2 programas mayores, que son la tarjeta de salud y el PAN, hasta hoy no han sido tocados. Claro, no nos han dado el SNAP, que es el sistema de suplemento de nutricional de Estados Unidos, pero tampoco nos han quitado grandes cantidades, al contrario, ha subido. Y lo otro, todo el mundo esperaba un recorte masivo a las agencias federales en Puerto Rico cuando vino el famoso comité del DOGE, y ustedes recordarán que había mucho resquemor y lo que ha habido en términos reales ha sido mínimo en términos de recortes. Al contrario, en Puerto Rico está creciendo el gobierno federal en tanto en cuanto hay más militares en la isla, y en segundo lugar, el ICE está haciendo más reclutamiento. Esos 2 sectores. Y lo otro, pensábamos que iba a haber un retracto, es decir, una retirada de fondos asignados para la reconstrucción después de los huracanes, y eso hasta ahora no ha ocurrido. Sí ha habido unos fondos que se han retirado, pero ha sido a nivel nacional, no estrictamente por Puerto Rico. Y es que yo creo que en ese contexto Donald Trump entiende que aunque él no favorece la estadidad para Puerto Rico es importante para la defensa nacional, y si Puerto Rico se convierte en el botiquín de Estados Unidos y regresan todas las farmacéuticas, entonces pudiéramos hablar hasta de un neocolonialismo tipo 936. Eso es
otro de los datos que vamos a meter hoy en la computadora. Como ustedes pueden ver, el impacto de Donald J. Trump en el mundo, en la nación, en Estados Unidos, es un impacto como ningún otro presidente ha tenido. Y creo que amerita, precisamente por ese factor, ponerlo como el tema número uno. El viernes pasado, después de Navidad, yo les daba a ustedes las estadísticas de dónde estaba en términos sociales, en términos educativos, en términos económicos, todo eso. Bueno, pues ahora esta semana vamos a ver el porqué de los porqués, porque esas estadísticas y cómo las noticias han impactado en nuestra realidad social. Así que con eso vamos a la pausa y empezamos con el panel. Y el impacto de esas guerras comerciales con el beneficio de que al irse doméstico y preferir toda la producción doméstica, eso es un incentivo para que farmacéuticas particularmente y en grandes empresas regresen a Puerto Rico, que está libre de impuestos federales y tiene el impuesto de 4% de los decretos como un incentivo donde le sale más barato producir en Puerto Rico que en el extranjero. Así que vamos a comenzar con eso. Gregory Gartúa, feliz Navidad a ti y a Miguel, y ya mismo llega Mario. Vamos a empezar con toda esta cuestión de las guerras de los aranceles y hasta dónde va a llegar. Adelante. Pues mira, muy buenas tardes a ti, Luis, a Miguel aquí en el estudio, a los radioescuchas. Muchas felicidades a todos. Ya estamos aquí en photo finish de este año, que ha sido un año bien interesante políticamente, particularmente a nivel nacional e internacional. Como tú reseñas, Luis, lo que hemos experimentado en este primer año del segundo término de Donald Trump es una reconfiguración completa de la operación gubernamental y de la política pública de los Estados Unidos en básicamente todos los renglones. Particularmente en el área comercial hay un sector grande que hay evidencia para eso, pero obviamente dependiendo de las filosofías económicas de cada cual puede haber discrepancia. Hay un sector grande de la población, de un sector académico que pensaba y articulaba incluso desde la primera presidencia de Donald Trump que era necesario proteger el desarrollo de empresas y la producción a nivel nacional, y que en parte la ausencia o la baja que había habido en ese tipo de industrias a nivel nacional era el resultado de prácticas anticompetitivas a nivel internacional, ¿verdad? Prácticas desleales donde muchos países estaban limitando la entrada de productos y encareciendo los productos de los Estados Unidos, mientras se beneficiaban ellos de bajas tarifas en los Estados Unidos, y entonces pues venían a competir a nivel nacional en una condición mucho más pareja que lo que hubiesen estado en su país. Y en ese sentido, pues a eso responden las tarifas, ¿verdad? La idea es hacer un poco más caros los productos que se produzcan fuera de los Estados Unidos, recoger o cobrar un dinero para el fisco y lograr así traerle competitividad a los productos producidos en los Estados Unidos. Como tú bien reseñas, a esta etapa yo creo que es muy temprano para uno llegar a una conclusión definitiva, pero evidentemente yo entiendo que el resultado es mixto. Por un lado, sí ha tenido un efecto inflacionario. Todavía queda o resta por ver si ese efecto inflacionario va a estar limitado o se va a prolongar durante todo el cuatrenio. Pero por otro lado, la reacción es que la realidad es que hemos visto que en ciertas industrias estratégicas sí ha habido por lo menos se están dando los indicios de que viene un cambio y un aumento en la inversión a nivel nacional y un aumento en la producción, sobre todo en ciertas áreas que son estratégicas, como el área de farmacéutica que tú mencionaste, pero también como el área de producción de equipo fundamental de computadoras, que es parte no solo estratégica comercial, sino también de seguridad nacional. Oye, déjame decirte, Miguel, varias cosas. Obviamente no todo lo que ha sido el arancel se le pasa al consumidor. Y lo otro, esto tiene un efecto acumulativo.
Lo que sí, en términos económicos, no sabemos si la inflación después que empezó a bajar volvió a subir. Todavía está manejable dentro del 2 al 3%, pero tiene un efecto en términos de las elecciones nacionales, porque ya el tema de lo que es el affordability, o lo que es decir, el costo de la vida, y el hecho de que todo se ha ido y se ha disparado, mucho antes, por cierto, de los aranceles, y porque desde la pandemia aquí todo se ha ido adelantando. Eso ya tiene un impacto. 2 de cada 3 conciudadanos, conforme a todas las encuestas, culpan al Partido Republicano y las políticas de Trump por el costo de la vida. En Puerto Rico, sin embargo, la gente se queja del costo de la vida, pero la gente sabe que el gobierno colonial no tiene ningún poder ni sobre importaciones, ni sobre exportaciones, ni sobre impuestos federales, ni políticas de comercio internacional. Por lo tanto, en cierto sentido, no es tan grande. La gente no le echa la culpa en ese contexto, salvo que impongan contribuciones, y eso claro, es otro cuarto de hora. Así que en ese sentido, de hecho, el propio Donald Trump hace 3 semanas, cuando apretó la cosa y se perdieron las elecciones de noviembre, el Partido Republicano, inmediatamente lo primero que hizo fue bajar las tarifas del café, la fruta y las carnes, precisamente porque él sabe que tiene un efecto de espiral inflacionaria que le hace daño al Partido Republicano, particularmente el año que viene. Adelante, Miguel. Sí, y Luis, y felicidades a todos y a los radioescuchas. Yo creo que algo que tenemos que estar pendientes en el 2026 en este tema, y mirándolo desde el punto de vista de los midterm, de las elecciones de medio término, es que en julio, se sientan de nuevo a empezar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Y eso es sumamente importante, pues es esencial en la economía de la nación. Y yo creo que ahí es que Trump va a querer aprovechar e insertar parte de su política de aranceles, pero tiene que pisar con mucho cuidado, porque estamos hablando de julio y el medio término en noviembre. Sí, y eso el gobierno de México y de Canadá, o sea, sus estrategas van a saber que pueden aprovecharse, y sabiendo que el Congreso, los republicanos van a tratar de velar, de tratar de retener, y la política, cada política es local. O sea, cuando los congresistas se tiren a la calle y le digan, mira, aquí la cosa está cara, y si te pones a chaval con los aranceles de Canadá y de México, me van a subir a mí los precios, o voy a perder empleo aquí y producción. Así que yo quiero que tú te opongas a eso. Y yo creo que vamos a ver un Congreso acercándose julio, camino a medio término, enfrentando a Trump en estos asuntos. Segundo, se supone que ya para julio el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resuelva el caso del poder del presidente sobre el asunto de los aranceles. Eso nos va a dar una claridad, y yo creo que esa mesa de negociación va a tener algo ya más claro de cuánto el poder que tiene Trump. Por eso es que el 2026 es sumamente importante en estos temas. Trump, businessman, al fin, y me acuerdo que al principio, cuando empezaba a subir los aranceles, empezamos a ver en los primeros meses que él te trepaba el arancel a 10% y de momento te lo bajaba, porque se sentaba, y entonces era como una negociación hasta donde llegamos. Y logró muchas cosas. Lo que ocurre es que en el mundo de los negocios la incertidumbre es lo peor. Y yo creo que lo estamos viendo el efecto. No vemos un efecto tan inflacionario, pero lo vemos que los crecimientos de los empleos se han ido estancando a nivel nacional, porque las empresas no se atreven a invertir mucho hasta que esto se tranquilice. O sea, yo tampoco me voy a mover ni voy a expandir la fábrica hasta que yo sepa con claridad cómo está este asunto de los aranceles. Yo creo que este año lo que ha sido es cauteloso la empresa privada, tanto a nivel local en Puerto Rico como a nivel nacional e internacional. Mover una empresa de México a Iowa no es cosa sencilla. O sea, Trump dice, mira, vengan para acá, pero yo digo, yo tengo que apagar eso y moverlo a la jurisdicción americana, con lo que eso representa. Mira cómo es la cosa. O sea, uno no puede creerle todo lo que dice a Trump. Trump fanfarronea mucho y hace muchas cosas. Otras cosas, pues sí, las termina haciendo. Pero, por ejemplo, el mes pasado, Trump prometió que iba a eliminar la contribución sobre ingreso federal y sustituirla
por los aranceles. Bueno, eso es pura guasa, claro. Y les voy a explicar por qué. La contribución sobre ingreso federal deja a Estados Unidos más de $1 trillón. Estamos hablando de casi $2 trillones. Y los aranceles, todo este año, en el mejor de los tiempos, lo más que pueden alcanzar es $300 mil millones. Es decir, no llega ni a una décima parte. Para poder sustituir, eliminar la contribución sobre ingresos, obviamente habría que multiplicar los aranceles por 10 o 20 veces. Exacto. Y eso, aparte de que el Congreso es quien único puede hacer eso, y esto es un Congreso que está trancado, es un Congreso inoperante, disfuncional, y el año que viene va a ser peor. Yo preveo que los demócratas van a ganar por lo menos una cámara, por lo tanto, va a ser peor. Vamos a tener un gobierno compartido a partir del año que viene. A esta época vamos a estar hablando de lo que va a venir en el 27 y el 28, que es gobierno compartido. Pero no sé lo que ustedes piensen en ese contexto, pero ciertamente el tema del costo de la vida y la asequibilidad de todo, particularmente los dos renglones que más se han trepado, que han sido el renglón de los alimentos y de los costos de los servicios de salud, pues eso va a tener un efecto bastante grande en Estados Unidos. No tanto aquí, porque recuerden, aquí el 52% de los puertorriqueños reciben un suplemento nutricional a través del PAN. Por lo tanto, si es dinero, no muerde tanto el bolsillo. Ya ustedes ven cómo es la vida. Mira, Luis, te queríamos informar que ya aquí tenemos al compañero Mario Ramos, que se ha incorporado al panel. Qué bueno, Mario, llegó del tapón y sí, todavía hay tapones. Bueno, vamos a hablar un poquitito, Mario. A la altura del 29 de diciembre estamos analizando el primer impacto, que son los aranceles, tanto a nivel local como a nivel nacional. Y ese hemos determinado, ¿verdad? Que aunque sí hay un incremento en el costo de la vida, y que va a tener un efecto en las elecciones nacionales de medio término, ciertamente en Puerto Rico el costo de la vida, nosotros toda la vida todo nos ha aumentado. Yo no creo, Mario, que haya algo que haya bajado sustancialmente en nuestras vidas. Lo único que ha bajado es el agua que cae cuando llueve. Eso es lo único. Pero, mira, yo estoy de acuerdo con Miguel en la cuestión de que cuando él dice toda política es local, si imponen unos aranceles sobre y eso incluye ciertos productos que tiene consumidores en algunos estados y esos aranceles encarecen esos productos y esa ciudadanía, esos constituyentes de esos estados se ven perjudicados y da la casualidad que los congresistas que representan esos constituyentes votaron o respaldaron o no hicieron nada para evitar esos aranceles, eso tendrá un costo político. Y si los beneficia, también tendrá un costo político, pero favorable. Y esto de, pues, vamos a ver, el presidente, como dijo Miguel, hay un caso en el Supremo, pero si el Supremo baja en contra del presidente, creo yo que se convertiría en ese aspecto una especie de lame duck, porque los aranceles son parte de la política exterior de los Estados Unidos. El Departamento de Comercio, igual que el Departamento del Tesoro, hacen también política exterior. No solamente es el Departamento de Estado. Y en ese sentido, pues yo creo, me da la impresión o la corazonada de que en este caso el Tribunal Supremo bajará al favor del presidente. Por esa misma razón de que es parte de la función que tiene el presidente en cuanto a la política exterior. Pero, mira, Luis, yo quería añadir algo, y es que yo estoy de acuerdo y yo creo que todo el mundo reconoce que independientemente si a largo plazo va a haber algún beneficio de esto o no, esto
evidentemente tiene un efecto político serio y tiene un efecto político inmediato. Y ante esto yo creo que el reconocimiento de la administración de esto no es un cambio obviamente en política, se sostiene en esa política, pero entonces viene la idea esta de enviar el cheque que se ha contemplado de $2,000 para cada uno de los individuos, y lo atan directamente a esto, el posible, ¿verdad?, incentivo que se dé, y lo atan precisamente para esto, para minimizar el impacto político negativo que pueda tener y decir, oigan, cualquier impacto que pudo haber tenido, mire el efecto directo que tuvo ustedes, y están tratando de personalizar el impacto a nivel positivo y dejando cualquier otra consideración mucho más impersonal a nivel gubernamental o a nivel de política pública y a nivel de individuo. Mira, ¿cuál es el problema? ¿Te va a costar más? Pues entonces mira estas tarifas, mira el resultado que tienen, así que respáldanos que prospectivamente incluso quizás podríamos hacer esto permanente. Bueno, ya el año que viene ya tendremos una mejor idea de cuánto ha mordido el bolsillo. Exacto. Los aranceles. Pero vamos a hablar ahora de la segunda política grande que nos toca, que ha sido las deportaciones. Mire, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, más del 80% de las personas apoyan el cierre de la frontera. O sea, esta cuestión de que la frontera es un free for all donde entran criminales, terroristas y un montón de gente buena, pero como uno nunca sabe, obviamente tiene el apoyo total. Ahí hasta Bernie Sanders lo tuvo que reconocer, que eso fue un error manifiesto. Ahora, las políticas de deportación de ICE, la militarización de ICE, la utilización de antifaces para proteger, la brutalidad policíaca que se ha ejercido en Estados Unidos ha sido enorme. Y déjeme hacerle un diferencial en Puerto Rico. En Puerto Rico hay cerca de 80,000 indocumentados. Puerto Rico toda la vida ha sido un pueblo hospitalario. Sí, se cuelan elementos criminales, pero realmente es mínimo. Y particularmente la mitad de esos indocumentados son dominicanos. Ya prácticamente son parte de nuestra familia puertorriqueña. Ahora, sí les tengo que señalar lo siguiente. Por más que se ha criticado a ICE, a Homeland Security y a Rebeca González, su directora, en Puerto Rico ha sido tenue. No, jamás se ha acercado a la brutalidad que se ha utilizado en los estados. Primero, porque aquí todos somos hispanos. Segundo, porque los agentes de ICE en Puerto Rico son hispanos y entienden eso. Y de hecho, los números hablan por sí solos. Al sol de hoy, en Puerto Rico, los arrestos han sido mínimos, 2.500 a 3.000, dependiendo cuando termine ahora el año. Estamos hablando que aún multiplicado por 4, eso sería 1 de cada 8, 1 de cada 10, y no todos van a ser deportados, porque hay un proceso que hay que seguir. De manera que ahora en Estados Unidos eso sí significa, se presta a lo que se llama racial profiling, es decir, el discriminar porque tú hablas español y tú el que habla español va preso, independientemente que sean ciudadanos o tengan tarjeta verde o no, o sean indocumentados, y todo el que tiene la piel un poquito más doradita, igual. Y ahí es donde entra el problema. Nosotros necesitamos mano de obra, necesitamos a todos nuestros hermanos que están aquí trabajando y queriendo a esta patria, pero donde manda capitán no manda marinero, y esa es la política y la ley nacional, y estamos en eso. Vamos a empezar contigo, Miguel. Sí, Luis, yo creo que el impacto donde yo lo veo, y lo veo desde un punto de vista más macro en la economía,
estoy totalmente de acuerdo, todas las jurisdicciones, todos los países soberanos quieren proteger su frontera y lo hacen. Nosotros tenemos el ejemplo de República Dominicana, protege su frontera con mil diferencias que yo puedo tener en mecanismo en cómo lo hace, pero tiene derecho a proteger su frontera. Todas las Dominicana este año ha deportado más de 500,000 de haitianos. Exacto. Más de 500,000. Por eso, yo cuando los temas aquí en Puerto Rico, yo digo, que allá la cosa es fuerte en República Dominicana. Pero el efecto que yo miro un poco, y tal vez fue mi experiencia en la universidad, una de las grandes riquezas que tiene la nación americana es la oportunidad de que en sus universidades aceptan estudiantes internacionales. Y eso nutre, la diversidad, la discusión en las aulas y todo eso. Y esa riqueza es lo que hace poderosa a la nación. Es lo que ha hecho la nación grande. Y un efecto que estamos viendo de este tipo de política fuerte, de persecución, es que estamos viendo muchos estudiantes de primer orden a nivel mundial que miraban las universidades de los Estados Unidos como su primera opción, cambiando la estrategia. Y se están yendo a otras jurisdicciones en Europa o están yendo a Canadá y todo eso. Y estamos perdiendo a ese soft power de tener esa gente que viene acá, estudia en nuestras universidades, trabajan en laboratorios, asisten a los laboratorios haciendo research en las universidades en Estados Unidos, que eso le ayuda para las patentes. El efecto económico de soft power y de poderío intelectual y de tecnología que eso le brindaba a la nación, estamos viendo que se está erosionando en los últimos números, que muchas universidades, por ejemplo, mi universidad donde yo estudié, estamos viendo una disminución de solicitudes de estudiantes internacionales en ingeniería, en aeroespacial, y eso va a tener un efecto también en cómo las universidades, porque los estudiantes internacionales a ustedes pagaban más, y eso ayudaba a que la universidad... En Puerto Rico todavía no hemos tenido el efecto, porque en Puerto Rico es una minoría los claro, de extranjeros que bregan. O sea, estoy trayéndolo a los dos lados, pero Mario, aquí hay una realidad también, y es lo siguiente: en la medida en que Trump siga bajando en poder por ser lame duck, y en la medida en que se acerquen las elecciones, y particularmente si los republicanos pierden el Congreso, que lo perderían porque los venezolanos y los cubanos que les quitaron lo que es el parol, están que prenden con los republicanos, ustedes van a ver un repliegue o una desaceleración de las acciones de ICE. Esto yo preveo que los próximos 6 meses van a ser los más fuertes en términos de las deportaciones. Mario. Sí, mira, tú hablas de los cubanos, los nuevos cubanos, las nuevas generaciones de cubanos tienden a ser demócratas, según estudios que se han hecho. Pero en el caso de las deportaciones, mira, Estados Unidos siempre ha sido un país de inmigrantes, pero también ha sido un país de ley y orden. Cuando Ronald Reagan hubo muchas deportaciones, al punto de que había tanta inmigración ilegal que Reagan se pasó bajo su administración una amnistía para que los ilegales que estuvieran en los Estados Unidos hicieran las gestiones para legalizar su estatus. Bajo Clinton también hubo deportaciones, bajo todos los presidentes y bajo Biden. Ahora, el problema aquí es la manera en que se hace. O sea, es una manera tan agresiva y prácticamente a veces raya en la violación de derechos humanos, porque tú separar a un bebé, a un niño de los padres y meterlos en unos lugares que parecen campos de concentración, eso nunca se había visto. Bueno, se vio una vez en la historia de los Estados Unidos, y fue cuando la Segunda Guerra Mundial, que hicieron un campo de concentración para meter a los japoneses. Y después vino el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y declaró eso inconstitucional. Pero lo que estamos viendo es eso. O sea, la nación siempre ha sido inmigrante, pero bajo ley y orden. Pero también ICE ha sido una entidad altamente represiva. Y ha sido represiva incluso hasta con ciudadanos americanos que los han declarado el mismo ICE como si fueran inmigrantes ilegales. Entonces ellos se ven obligados a buscar la documentación para entonces presentarla y demostrar que son ciudadanos americanos. O sea,
que para ICE la presunción de inocencia no existe. Es al contrario, la presunción de culpabilidad. Sí, a eso hay que añadirle también que Trump hizo una orden ejecutiva eliminando lo que es la ciudadanía de nacimiento de la 14ª enmienda, que requeriría una enmienda constitucional del Congreso. Y eso obviamente no va para ningún lado. Ese caso está pendiente en la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero sí tiene una implicación para nosotros. Y es que nuestra ciudadanía está pegada. Nuestra ciudadanía es estatutaria. No es por nacimiento necesariamente, porque nosotros no nacimos en un estado. Y en ese sentido, tanto la ley Jones como la ley de ciudadanía del 42, lo que hace básicamente es, sí, por ley, ¿hasta dónde? O sea, se puede eliminar de un plumazo, se puede restringir para nuevas generaciones. Todas esas son implicaciones que van a venir a raíz de esto y va a depender en gran medida de cómo baje la Corte Suprema, si la debilita o la fortalece. Bueno, vamos a hacer la pausa. Cuando vengamos vamos a hablar de lo que es las políticas fiscales energéticas de Trump y la cuestión de la Junta de Control Fiscal, energía eléctrica y todo eso, que también es el tercer impacto grande que hemos tenido. Vamos a la pausa. Todos los recursos hacia el gas natural. Donald Trump obliga a repensar nuevamente todo lo que son las teorías bajo Biden, donde la mayoría de los fondos iban para placas solares comunitaristas. No hubo acción directa y la gente tenía que sacar de su bolsillo para buscar las placas solares privadas, que son ya cerca de 180,000 familias que tienen, de 1.4 millones de hogares en Puerto Rico. Sin embargo, en lo que el hacha va y viene, se rehacen las plantas eléctricas, se modifican, se hacen el gasoducto, todo esto va a tomar tiempo. Y el otro tema es, en la medida en que esté sin resolver el problema de lo que son los miembros de la Junta de Control Fiscal, en esa medida se atrasa todo. Y recuerden que tiene que haber, para que se puedan desembolsar libremente los fondos de reconstrucción de la red eléctrica, prácticamente tiene que estar resuelto el problema de la deuda. Y en la medida en que el problema de la deuda de energía eléctrica no esté resuelto y sigan los pleitos entre el gobierno y Luma y Genera y todo esto, vamos a atrasarnos más. Pero el cambio ha sido fundamental. De hecho, Estados Unidos, después de Arabia Saudita, es la nación que más recursos energéticos tiene en el mundo. Y el gas natural sobra a todo lo que da y es mucho más barato que el petróleo. Gregorio, empiezo contigo. Pues mira, Luis, yo creo que en este, como en tantos temas, uno de los problemas que ha tenido Estados Unidos es que los presidentes han sido demasiado dogmáticos, ¿verdad? Han tomado históricamente muchas veces determinaciones a base de ideología y no necesariamente de la realidad o las circunstancias particulares del momento. La política en ese sentido de Biden y en algunos estados demócratas como California, que tienen unas regulaciones mucho más estrictas, si bien parten de unas premisas ambientales con las cuales muchas de ellas podemos simpatizar, no contemplaba adecuadamente el impacto que tenía esto en el bolsillo del americano promedio, número uno, y número dos, no necesariamente a corto plazo subsana cualquier problema de suplido de combustible que pueda haber, que es un asunto de seguridad nacional. En este sentido, yo creo que, por otro lado, aun cuando creo que sí tenía que haber una liberalización,
me trae la preocupación. Yo no tengo problemas con que en este momento histórico haya cierta reapertura a ciertos de los combustibles fósiles. Mi crítica o mi preocupación ahí es que no seamos dogmáticos tampoco a la inversa. Al extremo. Y al extremo. Y entonces hay unas áreas que, si bien como son los paneles solares, los carros eléctricos o de cualquier otro alternative fuel, yo creo que eso no podemos tampoco eliminarlo de la bandeja de opciones, porque aunque a largo plazo deben tener, a corto plazo no sean necesariamente eficientes, yo creo que tienen un potencial importante a largo plazo. Yo creo que uno de los miedos que ha habido nos estamos yendo de un lado dogmático a otro, y aunque haya cierto nivel de pragmatismo entre medio, ¿verdad? Y de cierto interés por lograr un resultado rápido en el pueblo, quizás no estamos viendo bien a largo plazo el impacto de las políticas. Gregorio, yo creo que un punto que quiero traer de la importancia de esta apertura energética, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de exponer, pero es esta, yo le digo guerra, pero esta transformación de la inteligencia artificial, que todas las jurisdicciones, China está invirtiendo en eso, en Europa lo mismo, pero a nivel nacional Estados Unidos tiene un problema, que es que para que el desarrollo de la inteligencia artificial se pueda llegar a su punto más grande, tiene que tener energía. Consume mucha energía. Ese es el problema. Lo que aguanta el desarrollo de la inteligencia artificial es la energía. Y a nivel nacional, si tú no abres ese espectro de generar energía rápido, pues entonces se va a quedar atrás a nivel nacional eso tiene un impacto en la seguridad. Y hay otro factor también, o sea, hay que comparar aquí. Los extremistas radicales de Biden concentraron gran parte de los recursos de energía a los comunitaristas. A nivel local. Una serie de cosas. ¿Qué pasa? Eso no resuelve nada. Los palos el bosque solar, eso no resuelve nada. Sí, si estamos hablando de placas solares, fincas solares, industriales, ya eso, como la hay en el sur, eso sí tiene un impacto. Pero el resto se fue para los panas. Recuérdense que aquí venía la Granholm y se reunía y dejaba a Pierluisi al gobierno al garete, y se reunía con Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez y con los Masol, y se olvidaban de todo lo que da. O sea, aquí ha habido un cambio sustancial en términos de, vamos a ser realistas, esto no va a llevarnos a ningún lado, seguimos perdiendo el tiempo. El gas es la solución, particularmente cuando el gobierno rechazó la nueva energía nuclear limpia. Póngalo ahí. Uno de los grandes cambios que esta administración a nivel local, se presentó uno de los primeros proyectos de ley que presentó la administración, fue para poder enmendar, para que el negociado de energía autorizara desarrollos de plantas de gas, porque el problema que aquí había una estrategia y una ley que limitaba, que solamente podía ser renovable, que no podía ser gas, que tenía que ser solar, y de ahí se aprovechaban estos grupos, decían, no, aquí tú lo que tienes que meter placa, aquí no puedes meter gas natural, y eso limitaba el desarrollo y el fortalecimiento de nuestra industria energética, nuestro sector energético. Eso se hizo a principios, ya en enero, febrero. Ya el negocio de energía tiene un mandato en ley que entre las opciones de los proyectos para cambiar plantas tiene que tomar en consideración gas natural. Y eso pues se supone que a futuro, si la administración hace los pasos que tiene que hacer, ayuda a fortalecer el sistema energético. Así que en ese aspecto el empuje de Donald Trump a nivel nacional ha ayudado a nivel local a ir cambiando esta visión de solamente placas solares, que es importante, creo que es sumamente importante, pero no nos podemos cerrar a otros, nosotros que somos una isla, no podemos cerrarnos, y tenemos que buscar todo lo que nos ayuda a fortalecer nuestro sistema energético. Mario. Sí, el mundo se dirige hacia fuentes renovables de energía. En California casi el 20% de la energía que se consume viene de placas solares. En Puerto Rico se está dando el fenómeno de la venta de baterías, y hay gente, la cantidad de gente que lo está comprando está aumentando, y ahí es algo que no importa qué tormenta venga, y eso te garantiza que siempre tendrás energía eléctrica para tu casa.
y lo que ha pasado, ¿verdad?, con energía eléctrica en Puerto Rico, todas estas cosas, la luz esté aumentando por distintas razones, posiblemente, pues, o creo que sí, que viene un impuesto adicional para la cuestión esta, para subvencionar las pensiones, pero... No, ya ese está. Ya lo estamos pagando desde septiembre. Ah, ya lo estamos pagando. No, lo que va a venir es lo que se llama el ajuste final para pagar la deuda. Exacto. Y eso puede ser de 6 a 10 centavos dependiendo del kilovatio hora. Y eso va a venir el año que viene. Eso es inevitable en la medida, pero claro, en la medida en que no hay una junta de control fiscal completa, constituida, y no hay libertad para negociar, eso se va, esa lata se va pateando para el frente. Sí, por eso, entonces a eso ayudaría, Luis, a que muchos abonados ahora mismo de energía eléctrica o de Luma, se vean en la obligación de buscar otro suplidor de energía, donde sea más costo efectivo. Y ya lo estamos viendo en los anuncios que vemos, la cantidad de ventas que se está haciendo de estas baterías, de estas fuentes de energía que no son las que suple la Autoridad de Energía Eléctrica. Bueno, quiero tocar y voy a salir un momentito aquí a atender un asunto, pero y entro rapidito al estudio. Vamos a hablar un poquitito de lo que son los otros cambios que sí son preocupantes. Estamos hablando de la presidencia imperial, el gobierno por decreto ejecutivo, lo que es un Congreso que en realidad ha permitido que Trump haga y deshaga. Vamos a hablar de la militarización de la ley y el orden y el combatir la criminalidad. Yo quisiera que habláramos un poquitito también de la armamentización de la justicia, que no es exclusiva de Donald Trump, empezó mucho antes y él fue víctima de esto. Así que vamos a hablar un poquitito sobre este tema y empiezo contigo, Gregorio. Y ustedes mismos se intercambian en lo que yo voy. Claro. Mira, yo creo que si queremos hacer un análisis de este primer año del segundo término de Donald Trump, tenemos que partir de la premisa de que él tuvo un primer término y que tuvo, distinto al resto de los presidentes, una oportunidad, un tiempo de 4 años para evaluar esa presidencia, para contrastar y para llegar quizás en esta segunda ocasión con unas experiencias que puedes verlas positivas o negativas, pero lo posicionaron para llegar como un presidente de acción inmediatamente. Yo creo que lo más importante de esa primera que tenemos que analizar es eso. Esto es un presidente que se dio cuenta que 4 años es un periodo corto, que sí hace falta diplomacia, pero tiene poca tolerancia a que las cosas tomen demasiado tiempo, y dijo: yo voy a llegar a hacer mi impacto, voy a implementar mi política pública, porque si me caigo nuevamente en lo que ocurrió en el otro cuatrenio, voy a estar en vistas congresionales todo el tiempo y en el proceso político se pierde mi obra, y yo quiero dejar un legado. Claro está, eso tiene unos aspectos positivos, porque obviamente nosotros no queremos que el gobierno sea todo red tape y que sea una burocracia y que no se pueda mover, pero obviamente aquellos que creemos en un sistema democrático y republicano de gobierno, sí creemos que tiene que haber un orden particular y que las cosas tienen que pasar por unos procesos para que pase por ese sistema de pesos y contrapesos. Y en ese sentido es mi preocupación, no porque yo comparto la idea de que se sea agresivo, de que hay una serie de cosas que se pueden hacer por decreto o por orden ejecutiva, que se ha hecho en el pasado y que algunas había que revertirlas y otras eran necesarias. Pero a largo plazo sí creo en el sistema democrático, y como bajo la posibilidad de lo que de un cambio de gobierno en el próximo en el próximo año, o por lo menos de alguna de las ramas del Congreso, claro, en los midterms,
Fíjate, si tenías la Cámara y el Senado, independientemente lo poco funcional que tú creas que es, que pueda hacer el esquema, la realidad es que debiste haber utilizado en este momento eso y darle mayor fuerza y permanencia a muchas de tus determinaciones y no estar abierto a hacer un lame duck el año que viene, y si no tienes una de las cámaras, entonces sí estar obligado con menor tolerancia pública a hacer las cosas por orden ejecutivo. Gregorio, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. El análisis que yo hice de Donald Trump ya a mediados, que era junio, julio, que él llegó con una visión y dice, mira, este perro a mí no me vuelve a morder a mí. Mis primeros 4 años, yo usé el sistema. Lo que tú no haces los primeros 2 años no lo vas a terminar haciendo porque después viene el midterm, las elecciones, el Congreso no se mueve, así que cuando yo llegue, yo me voy a asegurar de impactarlo todo ese primer año. Y después bregamos. Yo creo que esa es la visión del CEDA. Lo que yo no haga en estos primeros 6 meses no va a pasar. Y por eso para mí los primeros 6 meses de Donald Trump como que abrumaron. Porque es que él se metió en todo. Él llegó por orden ejecutiva, yo no voy a pedir permiso. Es que atendió todo, lo fiscal, lo militar, lo cultural a nivel nacional, se metió en los boards de los museos, del Smithsonian, todo. Él quería hacer un reshape completo de la nación, de lo que él piensa que debe ser la nación americana hoy, que estamos camino a los 250 años. O sea, Trump lo tiene acá atrás. Él es un hombre que ha vivido del branding, de los medios. Él sabe muy bien que lo que haga en ese primer año, que vamos camino a las próximas... Sí, pero aquí hay una realidad. Yo creo que estamos bregando, no sé si Mario coincide, con un fenómeno que no es replicable, duplicable ni fotocopiable. No va a haber otro Donald Trump. Las cosas que se le han permitido a Donald Trump no se le permitirían a ningún otro político. Y el día que cambie totalmente el gobierno, van a venir unas cortapisas bien serias, bien grandes, para cortar y definir el poder ejecutivo. Eso va a venir así. Pero a mí me preocupa de la presidencia imperial, número 1, el gobernar por decreto invadiendo prerrogativas del legislativo. Es como el poder de la guerra, como el poder de los aranceles, como la cuestión de la ciudadanía. Y lo otro que me preocupa es la militarización de lo que es la seguridad pública, el control del crimen, la activación de la Guardia Nacional para hacer trabajo policíaco. Y me preocupa porque eso viola el concepto del posse comitatus, que es decir, que los soldados de Estados Unidos no se utilizan en contra de las poblaciones civiles de la nación. Y otra cosa que me preocupa seriamente, más que nada, porque lo hemos visto en Puerto Rico, es, y esto nuevamente, Trump ha sido víctima y victimario, son las dos cosas a la misma vez, la armamentización de la política, de la justicia, para perseguir y castigar enemigos políticos. Mario. Sí. Yo espero, ¿verdad? Digo, él es un parteaguas en la historia de los Estados Unidos. Es un fenómeno en el sentido de que él hace lo que le da la gana y sigue teniendo un respaldo abrumador. Y eso lo explicó el encuestador republicano Frank Luntz, que es la primera vez en la historia que un presidente puede hasta hablar malo y sigue al frente en las encuestas. Digo, yo espero que la nación no vuelva a tener un presidente así, porque esto es prácticamente un dictador dentro de una democracia. Él hace lo que le da la gana, por decreto. Lo de tirar la Guardia Nacional a las calles, eso pues ellos no están entrenados para bregar con una población civil. Además está, como tú dijiste, está usando las Fuerzas Armadas contra los propios ciudadanos americanos. Él ha definido por decreto lo que es ser ciudadano americano, cuando eso está claramente establecido en la ley de nacionalidad y de inmigración. Y para tú definir eso tendrías que ir a una enmienda constitucional. La enmienda 14 es poderosísima. Con la enmienda 14 Estados Unidos se refundó. Y yo espero en Dios, ¿verdad?, que no vuelva a surgir un hombre que patea
la ley que se cree que él puede por decreto, por orden, sí, porque una orden ejecutiva Claro. es como un decreto, y que con eso él pueda cambiarle, o hacer una interpretación extremadamente subjetiva. No es cambiar la Constitución, es hacer una interpretación extremadamente subjetiva y con esa interpretación darle aplicabilidad, que entonces iría en contra de los mejores intereses de la nación. Este ciclo de meter preso al enemigo tiene que parar. Y tiene que parar, de alguna manera, alguien lo tiene que parar de casco, porque si no se para, no hay fin. ¿Ok? Eso es cada vez que venga un gobierno. De Claro. hecho, Perú tiene 5 expresidentes presos. ¿Ok? Argentina, Fernández está en líos con la justicia. En Brasil, en líos con la justicia. O sea, esto es a nivel global. Sarkozy fue preso acá en Francia. O sea, estamos hablando de un problema bien serio. Y como van las cosas en España, también el gobierno de Pedro Sánchez pudiera ir. Ya los 2 grandes del gobierno de Pedro Sánchez fueron presos, el escándalo Coldo. Y ahora probablemente también, cuando gane la derecha, también. Esto no es democracia, esto ya es otra cosa, pero a nosotros no nos sorprende, porque eso ha ocurrido en Puerto Rico de los tiempos de la Mordaza y Muñoz Marín y Trías Monge, y después Sila Calderón con los estadistas y Guillermo Gil y Aníbal Acevedo Vilá. Pero precisamente por eso es que hay que detenerlo, Gregorio. Espérate, rapidito. Luis, Lisa Murkowski, que es senadora de Alaska, republicana, dijo hace poco en el New York Times que hasta los congresistas republicanos sienten miedo por las actitudes de Donald Trump. Claro. Sí, ciertamente. Pues mira, Luis, yo, obviamente como abogado, yo creo en el, ¿verdad? Porque lo entiendo bien y porque lo he estudiado, yo creo en nuestro sistema en términos filosóficos. Pero la realidad es que, como yo mencioné en un programa hace mucho tiempo en referencia al caso de Puerto Rico, y yo creo que ha pasado a nivel nacional e internacional como tú reseñas, la política ha dejado de ser un foro de ideas y de intercambio de posiciones y de debate, y se ha convertido en un juego de pillo y policía, donde lo único que tú tienes que hacer es, si no te gusta el oponente, no tienes que oponerte ni nada, sino lo que tienes que hacer es fabricarle un caso o buscarle que le radiquen, porque una vez tú mancilles la reputación, ya de ahí en adelante ensuciaste el agua, como dicen públicamente. Y como tú dices, yo entiendo que esto tiene que acabar. Lamentablemente no veo señales de que cambie, pero tiene que acabar. O sea, la realidad es que hubo en determinado momento, te guste o no, estés a favor o en contra de él, o sea, hubo 5 o 6 procedimientos a la misma vez en contra de Donald Trump, o sea, cuando ya era el candidato oficial del partido y era evidente en muchos de ellos, aun cuando tú pudieras decir de antemano, mira, aquí esto merece cierto análisis, que los procedimientos se burlaron para promover esas radicaciones y para promoverlas dentro de un tiempo específico. Y esa es la segunda parte, que yo creo que quizás nosotros los abogados somos a veces muy técnicos, y me incluyo, y la gente no entiende tan bien, y es la parte de que yo puedo saber que tú cometiste un delito. Yo puedo estar seguro de que tú hiciste X, Y cosas, y que yo te puedo buscar la ley y decirte, eso que tú hiciste es esto que dice aquí y de esto que dice aquí. Y eso está prohibido y eso es un delito. Ahora, eso no sustituye la obligación que tiene el Estado de 2 cosas. Número 1, de promoverlo bajo un proceso que sea razonable y que le reconozca los derechos a la otra parte. Y número 2, que pruebe sus casos. Y entonces hemos llegado aquí a un momento donde incluso no hay ni necesidad de prevalecer en el caso, porque es que en el momento en que yo ensucio el agua, Ya lo logré. Sí. Y eso obviamente es preocupante,
porque si bien han habido unos límites y los tribunales han logrado aguantar un poquito el proceso, pues obviamente se puede prostituir y a largo plazo, imagínense que de eso a un golpe de Estado no hay nada. Miren el efecto detrimental. La criminalización del sector estadista y la guerra de la corrupción que empezó Guillermo Gil y las autoridades federales evitaron que Puerto Rico reeligiera al mejor gobernador que ha tenido la isla desde Muñoz Marín, Pedro Rosselló. O sea, aunque nunca estuvo envuelto, ni nadie puede señalar que estuvo envuelto en actividad ilegal o criminal alguna, ciertamente cría fama y acuéstate a dormir, ¿no? Eso es un efecto terrible, terrible. Una vez se carpetea, se destruye una vida política. Mario. Sí. Ahí pues habría que expandir el análisis, porque en el caso de Pedro Rosselló es verdad que lo masacraron, la prensa lo masacró y en ningún momento le dio el beneficio de la duda. Pero o algo pareció también con Ricardo, el hijo. Sí. O sea, el chat no tenía nada criminal. Exacto. Y eso fue suficiente para dar el primer golpe de Estado en Puerto Rico. Exacto. Pero lo que pasa es que dentro del mismo PNP había gente bien molesta con Pedro Rosselló, porque aunque Pedro Rosselló siempre ha sido una persona decente, ha sido honrado, pero la forma que trató la corrupción, como que se proyectaba como que yo no tengo que meterme en eso, que lo hagan otros, pues eso cayó mal en el pueblo. Entonces, como hubo tantos casos, pues la gente se molestó y hubo cierto coraje contra él hasta dentro del mismo PNP. Bueno, voy a hacer la pausa, mi gente. Cuando vengamos, vamos a hablar del rol y el impacto a nivel internacional de Donald Trump. Yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido un presidente con tanto impacto global en todos los sentidos, civil, militar, político. Así que vamos a discutir eso y regresamos con más de este programa especial de La Mirilla del 20. Otro de los temas, la paz tenue que hay en Gaza, los bombazos de las fábricas nucleares de Irán, el tema que nunca acaba, la guerra Ucrania y Rusia, la invasión del islamismo a Europa y Estados Unidos, y eso tiene unas contrarreacciones en política doméstica muy grandes. Vamos a hablar también de Trump habla duro contra China, pero en realidad es un osito de peluche cuando ve al presidente Xi y pisa blandito con China, reconociendo que China es la superpotencia, la otra superpotencia. Los comunistas derrotados en Argentina, en Chile, Perú, Bolivia, Honduras. Vamos a hablar también el haber sellado la frontera, el ascenso del primer papa americano en la historia de la religión católica. Trump desprecia y ofende a sus aliados, Canadá, México, la Unión Europea. La derecha va ganando terreno en Europa al punto de que es muy probable que gane las elecciones en Francia y también en España. Estados Unidos estrechando vínculos con Abinader y República Dominicana. De hecho, ha habido más apoyo en República Dominicana a las fuerzas militares que lo que ha habido por parte de la prensa puertorriqueña, los independentistas puertorriqueños, con los militares aquí en la guerra contra el narcoterrorismo. Vamos a hablar las propuestas de Trump para anexarse como Estado a Canadá, Groenlandia, el Canal de Panamá, el debilitamiento en Colombia de los gobiernos comunistas de Petro y de Sheinbaum. Es decir, todo este tipo de noticias corriendo a la misma vez. Yo no recuerdo un periodo más activo que el final de los años 80, cuando estaba Ronald Reagan y le dijo a Mr. Gorbachev, tear down this wall. Empiezo, el que quiera, empieza con estos temas. Pues mira, Luis, yo creo que de salida a priori,
Trump llegó e inmediatamente le dio reset al tablero geopolítico completo. En ese sentido yo creo que él comprendió bien y quizás de nuevo por su experiencia como presidente en el pasado, el nuevo escenario político y económico que había, mejor que sus antecesores, y la necesidad de reconocerlo y de hacer unos cambios fundamentales. En ese proceso yo reconozco que Trump es una persona histriónica, es una persona fuerte, pero yo creo que en muchos aspectos tenemos que reconocerle avances importantes. Lo primero es que Trump, independientemente de su histrionismo, en términos prácticos, no es un presidente de guerra. O sea, no es un presidente que promueva constantemente ataques a nivel formal. Ha tenido que obviamente recurrir a ellos en determinados momentos, pero de una manera muy limitada. Por el contrario, ha estado bien pendiente y ha promovido a su manera y utilizando el mollero de los Estados Unidos, que es parte de lo que hay que utilizar. Ha tratado de promover la paz en sitios donde realmente no ha habido paz. Los acuerdos que se lograron, aunque sean finitos en el Medio Oriente, yo creo que son importantes y establecieron unas bases para cualquier desarrollo prospectivo, que fue traer a los otros stakeholders, a los otros países del área a la mesa. Y en ese sentido hay otra cosa que reconocerle positiva a Trump, y es que Trump, distinto a, por ejemplo, Biden, que recurrió más a aislar a sus opositores y a mantenerlos de lejos, Trump no ha tenido miedo de saber que este juego internacional tiene ciertas áreas, ciertas complicaciones y ciertas áreas grises, y que es el rol del presidente entrar en esa área y hablar a veces con opositores, hablar con enemigos e incluso hablar con gente que de otra manera o en administraciones pasadas hubieran aislado. Así que yo creo que esa apertura a la conversación, independientemente sea incómoda, y la utilización del poder de los Estados Unidos no necesaria para lograr también ciertos cambios geopolíticos, yo creo que es algo importante, es algo que no tiene precedentes. Sí recuerdo obviamente los últimos años de Reagan. Yo era un niño todavía, pero lo recuerdo obviamente el cambio importante, pero definitivamente esto fue un tornado que pasó por el juego geopolítico. Hay una cosa también, la cuestión de la política antidroga cambió dramáticamente. O sea, en vez de meter recursos a los gobiernos colombianos y mexicanos para que sus ejércitos ayudaran a la CIA a combatir el narcotráfico y todo eso, Trump viró las patas arriba, obviamente ayudado por el hecho de que la cúpula venezolana completa del gobierno venezolano son narcotraficantes y se han lucrado de eso. Y Trump lo que dijo es, ok, esto es un acto hostil de guerra. Ustedes cada vez que montan una lancha y meten el veneno vuestro en nuestra tierra americana, nos matan los hijos, nos los envenenan, provocan más narcotráfico. Por lo tanto, esto es una guerra. Y cambió todas las reglas, y es un narcoterrorismo. Cambió todas las reglas. Si eso va a tener un efecto de eliminar la droga en Puerto Rico, no la va a eliminar, pero ciertamente pudiera tener un efecto a largo plazo de bajar la guerra de los puntos, dependiendo, porque al inicio se incrementa la guerra en los puntos, porque al escasear se torna más cara y entonces más pelea entre los puntos. Todo esto es importante porque ha regresado la política de cañonera, y es, ok, tú me cañoneas con droga, yo te voy a cañonear hasta el eje, hasta que tú pares la producción nacional o cambie el régimen. Eso es uno. Y lo otro es, Trump ha sido prudente al utilizar el armamento. Fíjense que con Irán le dio los bombazos a las facilidades nucleares, pero aguantó. En Ucrania él no ha querido meterse. O sea, él ha sido más aislacionista que otra cosa, con excepción de la nueva política de cañonera. Miguel. Yo creo que cuando analizamos esto de Trump,
y lo vamos a ver mucho en el efecto del 2020, lo vamos a ver mucho en el 2026, en el Caribe y en Latinoamérica. Cuando lo vemos mucho, lo estamos viendo mucho entrando a su estilo, que es que él tiene Truth, su red social, y entrando a apoyar a candidatos en Latinoamérica, cosa que no se veía hace mucho tiempo del Ejecutivo de los Estados Unidos. Es que él está reconociendo que Latinoamérica se abandonó por mucho tiempo por parte de los Estados Unidos. Y en China y Rusia se aprovecharon de ese abandono estratégico de Estados Unidos o de negligencia, que no quiso mirar mucho para su patio, como uno dice, y invirtieron mucho en esas jurisdicciones. Y Trump, reconociendo de la amenaza de tener a China, Rusia, tan cercano al territorio americano, ha empezado a decir, no, yo voy aquí a entrar y voy a empezar a apoyar. Hemos visto con Milei cómo entró en esa elección y le dijo al pueblo argentino, mira, este es el hombre, si ustedes quieren que nosotros lo ayudemos económicamente, no me cambien el gobierno. Y lo estamos viendo en otras jurisdicciones, y esto es un cambio de política de la nación que Puerto Rico debe insertarse, y ahí es que yo digo que el movimiento estadista y la clase política puertorriqueña tiene que meterse a discutir este asunto, porque nosotros tenemos que vernos dentro de la nación como ese puente para poder hablar con nuestros hermanos latinoamericanos. Y lamentablemente en Puerto Rico, pendiente a lo colonial, a lo territorial, a la administración pequeña, no vemos el big picture y la importancia que tenemos a nivel nacional en la seguridad, en el comercio. Nosotros podemos ser un puente de comercio con Latinoamérica y debemos insertarnos en esta nueva retórica, esta nueva estrategia de política internacional de Trump y hablarle a Trump y decirle, mira, aquí estamos nosotros podemos ser un puente excelentísimo, no solamente para la seguridad nacional, que lo estamos viendo en estos meses, la importancia que tiene Puerto Rico para la seguridad nacional y nuestras bases que debemos nosotros insertar. Bueno, es el arco del Caribe, claro, la costa del Caribe. Mira, Mario, hay otra cosa que ha sido la inserción de Trump en la política, las políticas internas de los países. Uh-huh. Aquí ha sido no solamente Milei en Argentina, uh-huh, estamos hablando de Kast en Chile, que acaba de ganar una elección. Vamos a hablar un poquitito de Honduras, donde la derecha aplastó al gobierno comunista y los dejó en 19%. En Perú, en Bolivia. O sea, estamos hablando de un hombre que ha impactado, ha estado interviniendo contra Pedro Sánchez y el gobierno del socialismo en España. Estamos hablando de un hombre que ha estado en contra del gobierno laborista en Inglaterra, un hombre que está más afín con Marine Le Pen en Francia, o sea, y con Orbán en Hungría. O sea, el impacto de Trump en la política mundial y el regreso de la nueva derecha ha sido, pero yo no creo que ha habido otro presidente que haya tenido más impacto. Mario. Sí, yo no recuerdo, tal vez podría ser Roosevelt, pero habían unas circunstancias particulares que era la gran depresión y la Segunda Guerra Mundial. Pero así como esto en este momento, pues mira, él logró que los países de la OTAN, su aportación subiera al 5% del Producto Interno Bruto. También los bombazos que le dio a Irán por las instalaciones subterráneas de arsenal atómico fue respaldada por todo el mundo árabe. Lo de Gaza, iniciar el proceso de paz y también el caso de los carteles, declarar los carteles de la droga como grupos terroristas. Ahí yo estoy de acuerdo, porque la verdad que la droga tiene unos efectos y una de las defensas que los carteles hacen de ese producto que ellos mercadean, que es la droga, son los asesinatos. O sea, los asesinatos son parte consustancial de la droga, del narcotráfico.
Y eso, pues entonces yo estoy de acuerdo que eso debió haberse hecho hace años, declarar a los carteles. Hace rato. Sí. Y ¿sabes qué, Mario? Hay una diferencia. Mientras que el pueblo americano generalmente, por no tener un problema de la droga tan grande como lo tenemos nosotros, ni tener la guerra de los puntos como lo tenemos nosotros, son más anti la intervención en Venezuela y son más conservadores en eso. Nosotros no, nosotros somos el filo de la navaja, estamos al frente. Por lo tanto, cada 14, el primer papa americano, y qué casualidad, se va el Monseñor González después de tanto tiempo. Eso es una noticia, refrescante. Mario, no llores. Qué cosa, ¿verdad? Eso es otra nota. Claro, no se lo podemos atribuir a Donald Trump, ninguna de las dos, pero es parte de las noticias internacionales. Está la cuestión de que Trump está dispuesto a anexarse Groenlandia, anexarse a Canadá como un solo estado, no como 13 provincias, sino un solo estado. Y él hasta amenazó con el canal de Panamá y obligó a Panamá a deshacerse de un contrato de puertos que tenía con los chinos. O sea, estamos hablando de, no es solamente la política de cañoneo, de cañonera, sino también una política de que este hemisferio es mío. Yo creo que en cierto sentido Trump ha parcelado el mundo con los chinos. Le ha dicho a los chinos, lo que tú hagas allá con Formosa o Taiwán, eso eventualmente nosotros miraremos para el lado. Le ha dicho a los coreanos del norte, tranquilos muchachos, yo no voy a disparar, ustedes tranquilos, y no ha vuelto a hablar, no ha habido un tema grande. Y a Rusia prácticamente le ha dicho, ¿sabes qué? Ucrania es tuyo, haz lo que te dé la gana por ahí para abajo. Y no tocamos, de hecho, los lugartenientes de el presidente Zelensky se robaron los clavos de la cruz también, que el hecho de la corrupción no ha ayudado en nada. Así que en cierto sentido, y a Israel y a Arabia Saudí le ha dicho, el Medio Oriente es de ustedes muchachos, tranquilos, ustedes se van a encargar de lo que hay, por lo tanto, bregan ustedes allá. Es otro cambio de paradigma muy grande. Pónganlo ahí. Mira, lo que ha hecho Trump, por ejemplo, con lo de los chinos, ¿verdad? Con lo de Panamá, perdón. Yo siempre creí, ¿verdad?, que él no iba a incautar o apropiarse, que los Estados Unidos se apropiaran del canal. Yo creo que eso fue una jugada, como un chantaje, para que entonces Panamá reaccionara y se dieran el resultado que se dio. Y lo de Canadá, lo de anexarse a Canadá, eso es una locura. Ahí tienes a Mr. Hyde. Y entonces Trump, pues, alguna de sus políticas da la impresión como que es un regreso a aquella doctrina Monroe del principio del siglo XIX de América para los americanos, pero aquello ya las cosas son distintas, el mundo está tan interrelacionado y lo que hace que los países se aten o se unan o se entrelacen unos con otros es el comercio y la economía. Fuera de eso, pues las alianzas o las relaciones serían tenues. Y en ese sentido, pues son cosas de políticas de él, algunas bien desacertadas, otras son acertadas, pero como dije ahorita, tenemos en la presidencia de los Estados Unidos a Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, como les digo, esto pudiéramos estar hablando 2 horas más de Donald Trump, y por eso es que lo pusimos al frente en nuestros análisis. Hace sentido hablar de Puerto Rico a partir de mañana, porque ya sentamos las bases de cómo Puerto Rico ha sido impactado por la política nacional e internacional, como nunca antes. Así que yo le agradezco mucho, Mario, y a ti, Gregorio, y a Miguel, que han estado conmigo todo este año,
Obviamente esto ha sido especial. El miércoles no tenemos un panel regular, tenemos todos los paneles cubriendo según el tema. Así que gracias. Obviamente este programa es el número 1 en la radio noticiosa AM por esa razón, porque tocamos de todo tipo de temas y nadie en la prensa puertorriqueña hace el ejercicio que nosotros hacemos todos los años de separar una semana para poner en perspectiva lo que ocurrió y prepararnos para lo que viene, porque el año que viene va a ser fuego a la lata, particularmente en la política local y la política nacional, porque es año de elecciones de medio término. Así que gracias a todos ustedes, feliz año nuevo y nos vemos la semana que viene. Gracias a todos ustedes, mis amigos, por ahí.